continuación, vamos con el panel denominado Vicios, Sesgos y Conjuros Arbitrales, donde abordaremos los principales mitos y realidades del arbitraje local e internacional. Interviene en este panel como moderador Patrick Barrera Sweeney. Él es socio de la firma Baclaw Abogados Quito. Patrick es líder del Grupo de Arbitraje Comercial y Litigio Internacional. Es especialista en arbitraje, banca, finanzas, fideicomisos e inversión extranjera. El doctor Barrera tiene una dilatada carrera en el campo arbitral. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, miembro fundador del Comité Ecuatoriano de Arbitraje de la ICC Ecuador. Es árbitro en el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Comisión de Arbitraje de Shanghái, en la Asociación Europea de Arbitraje, en el Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR, árbitro además en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y de los principales centros de arbitraje del Ecuador. Él interviene frecuentemente como presidente del Tribunal Coárbitro y árbitro único en múltiples arbitrajes nacionales e internacionales. En el ámbito deportivo es miembro del Tribunal de Disciplina de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, denominado Liga Pro. Es miembro también de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALARB, miembro del Comité Ejecutivo de LIA, o Latin American International Arbitration. Solicitamos ahora la presencia de los miembros del panel en el escenario. Agradecer a la Cámara de Comercio Internacional, a la Cámara de Comercio de Quito, por la invitación a ser moderador en este panel. Me he permitido estar con grandes amigos, grandes árbitros, grandes colegas y tratar de moderar y sacarlo el mayor de los provechos en la presentación el día de hoy. Déjenme, me instalo y arrancamos. Bueno, voy a presentar a un querido amigo, a Eduardo Silva Romero, que no necesita presentación. Creo que andamos en esto más de 20 años, no solo de amistad, sino por los mismos caminos. Eduardo es abogado, árbitro en arbitrajes internacionales, es profesor de contratos internacionales y arbitraje internacional en varias universidades. Es presidente del Instituto de Derecho Internacional de los Negocios de la Cámara de Comercio Internacional y es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, socio y codirector de la práctica de arbitraje internacional de Dekert en París. Eduardo, el día de hoy nos trae un tema apasionante. Creo que no mereces más presentación y estamos en tus manos. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Patrick, por la presentación y un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio de Quito por tan amable invitación a acompañarlos en el día de hoy. No estoy tan seguro, Patrick, que el tema que me ha correspondido sea apasionante. Se trata, como pueden haber visto en la agenda, de los sesgos recurrentes en el arbitraje, cómo identificarlos y superarlos. Y me voy a concentrar para intentar responder esta pregunta en el arbitraje internacional. Pero antes de entrar en materia, me parece importante que nos pongamos de acuerdo en qué significa la palabra sesgo o adoptemos una definición para lo que sigue. Se me ocurrió ir a un diccionario para estar claros y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que sesgo es una oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado, o en el corte, o en la situación, o en el movimiento. Entonces parece que sesgo se refiere a objetos tangibles y que es una palabra que se utiliza de manera analógica o metafórica en temas intangibles como son aquellos del arbitraje. Y parecería entonces que sesgo se utiliza en el lenguaje del arbitraje para significar parcialidad o perjuicio o prejuicio, es decir, se refiere a aquellos que pueden tener
una actitud parcial sobre algo en el arbitraje o pueden tener prejuicios también en un arbitraje. Y por ello el tema que me corresponde no es fácil porque es un tema negativo. Es decir, la pregunta que se me formula parte de la base de que existen sesgos en el arbitraje internacional. Si tomamos el tema desde un punto de vista estrictamente jurídico, debemos estar de acuerdo que en el arbitraje los sesgos se combaten. Es decir, en el arbitraje se combaten los sesgos, en particular a través de las nociones de independencia e imparcialidad de los árbitros. Es decir, que un árbitro sesgado en principio no debería existir, porque debe ser independiente e imparcial, y si hay algún sesgo, pues los remedios que existen en las leyes y en los reglamentos son, como ustedes saben, revelaciones que deben hacer los árbitros, objeciones a las confirmaciones de árbitro, por ejemplo, en el sistema de arbitraje de la CCI, y también recusaciones de árbitros que existen en todos los mecanismos de arbitraje conocidos. Pero este punto de vista estrictamente jurídico no parece ser el que los organizadores del Congreso quieren que sea utilizado, puesto que no tendría yo nada más que decir. Parece que el punto de vista propuesto es más, si se quiere, sociológico o pseudo-sociológico, es decir, se quiere ver en la conducta de los diferentes participantes en el arbitraje internacional si existen algunos sesgos y cómo pueden ser resueltos. Y desde este punto de vista me permitiré entonces especular en borrador sobre los sesgos del arbitraje que escucho pueden existir o quizás he visto que existen en algunos casos concretos. Y para entrar en materia, yo creo que en el arbitraje internacional se pueden identificar dos tipos de sesgos. Un primer tipo son sesgos universales, es decir, parcialidades o prejuicios que existen quizás en todos los países, en todas las culturas. Y una segunda categoría de sesgos serían aquellos que son los llamados culturales, es decir, son prejuicios que una cultura puede tener con relación a otra cultura y cómo esos prejuicios, veremos, pueden afectar el arbitraje internacional. Entonces, sesgos universales y sesgos culturales serán las dos partes de mi breve intervención de 10 o 12 minutos. ¿Cuáles son los sesgos universales? Se me han ocurrido 3 ejemplos de sesgos universales. Un primero que se escucha es que los estados en el arbitraje internacional siempre son culpables, responsables y por lo tanto normalmente deberían perder los arbitrajes. Es más, los estados son frecuentemente demandados en los arbitrajes internacionales. Bueno, todos sabemos que ese prejuicio no es en muchos casos cierto, puesto que existen estadísticas según los cuales los estados también ganan los arbitrajes internacionales. Pero menciono el prejuicio porque existe. Segundo prejuicio que me parece interesante mencionar y que creo existe también, o sesgo, en el arbitraje internacional. Y es que los coárbitros designados por las partes no son totalmente imparciales. Se parte de la base de que el coárbitro nombrado por una parte tiene que hacer, entre comillas, la tarea, es decir, ayudar a la parte que lo nombró a obtener un resultado favorable en el arbitraje. Bueno, sobre la base de mi experiencia, debo decir que en la gran mayoría de los casos no he visto eso, pero sí hay casos en los que uno ve coárbitros llamados proactivos, es decir, que intentan ayudar a la parte que los nombró, lo que es particularmente chocante, pienso yo, en las audiencias. Es decir, un árbitro que interrumpe un contrainterrogatorio, que hace preguntas realmente muy encausadas a ayudar a la parte que lo nombró, son comportamientos que, en mi experiencia también, chocan a los clientes que participan en los arbitrajes, y ahí hay un tema, yo creo, que merece discusión.
Y el tercer y último ejemplo de los sesgos universales es esta creencia o prejuicio que observamos, yo creo, en todas las latitudes, según el cual el arbitraje internacional siempre es muy costoso. Bien, como en todo en la vida, depende del caso, depende de los abogados, depende de muchas cosas. Lo que yo he visto en la práctica es que un arbitraje internacional puede ser menos costoso que un procedimiento judicial, por ejemplo, en los Estados Unidos, dada la discovery en el procedimiento americano. Pero los sesgos culturales son más interesantes y por eso es que he reservado más minutos para la segunda parte. Y la premisa de los sesgos culturales es que todos estamos atrapados en nuestras circunstancias culturales. Somos como somos según cómo hemos sido educados en nuestros países, en nuestras culturas, en nuestras sociedades. Y por lo tanto, la mujer o el hombre totalmente internacional no existiría, que sería el personaje ideal para el arbitraje internacional. Alguien totalmente desatado de esas particularidades culturales. Aquí tengo también 3 tipos de ejemplos de estos sesgos culturales. El primer tipo de ejemplo tiene que ver con las normas aplicables. Yo he escuchado con alguna frecuencia de parte de abogados de la familia de la Civil Law que dicen que las reglas de la International Bar Association sobre la práctica de la prueba son claramente influenciadas e inspiradas por la Common Law y por lo tanto son reglas que no deberían ser adoptadas en arbitrajes entre partes que vienen, por ejemplo, de América Latina. Yo creo que hay algo de cierto en eso, pero no es totalmente cierto, porque si uno observa la introducción de esas reglas de la IVA sobre la práctica de la prueba, el punto de partida es la autonomía de la voluntad y la flexibilidad que se debe observar en todo arbitraje internacional, de tal manera que las partes pueden adoptar, modificar, hacer lo que quieran con esas reglas de la IVA. Sin embargo, hay un prejuicio allí. También, en segundo lugar, sobre las pruebas, sobre la práctica de pruebas, hay 3 ejemplos de ciertos prejuicios o sesgos que me gustaría mencionar. Se escucha con mucha frecuencia, sobre todo en los países de Civil Law, que el documento es la prueba reina, es decir, los documentos contemporáneos son el elemento probatorio más creíble en cualquier proceso. Sobre la base de mi experiencia eso es cierto, pero no tan cierto. Hay veces en que otro tipo de pruebas son también muy importantes en el proceso arbitral. Uno de mis prejuicios favoritos es aquel según el cual se dice que los testigos siempre mienten. Y por lo tanto, pues, ¿para qué tenemos prueba testifical? Esto no sirve para absolutamente nada. Y no entendemos por qué los anglosajones pasan horas interrogando a los testigos, cuando en todo caso se sabe que el testigo siempre va a decir lo que la parte que lo ofrece quiere que diga. Bien, yo he visto testigos que a veces dicen la verdad también, pero es un prejuicio interesante. Yo recuerdo un gran árbitro que fue colega tanto del doctor Merisalve como mío, el profesor Pierre Mayer de Francia, que decía lo siguiente: yo solo le creo a un testigo cuando lo que dice es contrario a la parte que le ofreció. Bien, ahí ven ustedes toda la amplitud del prejuicio. Otro sesgo, el último en materia de pruebas, es que los peritos siempre son parciales. Que los peritos sean jurídicos, técnicos, economistas, puesto que son remunerados por la parte que los ofrece, pues siempre van a decir lo que la parte de alguna manera quiere que digan. Yo en esto sí no estoy de acuerdo. Yo sí creo que los peritos viven y sobreviven sobre la base de cierta credibilidad y cierto prestigio. Hay laudos arbitrales internacionales que han criticado de una manera violenta la actitud de ciertos peritos que no han sido auxiliares del tribunal, de tal manera que los peritos están al tanto de ese tipo de laudos y tienden, a mi modo de ver, cada vez más a ayudar hasta donde pueden, si puedo decirlo de esa manera, a la parte que los contrató.
Y última categoría de sesgos, esta vez sobre los abogados. Y sobre los abogados en el arbitraje internacional quería dar dos ejemplos concretos. Los abogados de la Civil Law dicen con alguna frecuencia que los abogados de la Common Law no comprenden las sutilezas jurídicas. Es cierto que el derecho de la Civil Law es más conceptual, es menos basado en el caso por caso y por lo tanto puede ser más abstracto. De su parte, los abogados anglosajones critican a los abogados civilistas porque, según los abogados anglosajones, los abogados civilistas se obsesionan con las calificaciones jurídicas. Cada vez que ven un contrato, un problema, una institución, quieren inmediatamente ver dónde en el Código Civil o en la ley esto se regula. En fin, yo creo que las dos críticas también tienen algo de cierto, pero no totalmente. Y el segundo ejemplo, que también creo no es totalmente cierto, es que los abogados civilistas, según los abogados de la Common Law, no saben interrogar a testigos y peritos. Lo que los abogados anglosajones creen es que su forma de interrogar es la única que existe. Pero lo que yo he visto en la práctica es que hay muchas maneras de interrogar a testigos y peritos, unas más eficaces que otras. A veces ese contrainterrogatorio de los anglosajones con preguntas cerradas, sinceramente no lleva ni conduce a ninguna parte. Entonces, en conclusión, habiendo identificado algunos sesgos, puede haber muchos otros. ¿Cuáles pueden ser los remedios que se pueden proponer? Y yo veo dos puntos que quiero subrayar. Primero, yo sí creo que el arbitraje internacional debe poco a poco dar lugar a verdaderas personas internacionales, es decir, que poco a poco logren deshacerse de su cultura para cumplir el rol que les corresponde en el arbitraje internacional. Eso es difícil, pero esa tendencia, esa objetividad internacional debe ser un propósito. Y para eso yo creo que la diversidad como valor fundamental en el arbitraje internacional es esencial. Tiene que haber cada vez más personas de todas las regiones, de todas las culturas, de todos los sexos en el arbitraje internacional, para que esa tendencia a una objetividad internacional se realice. Y segundo, yo creo que el rol de formación que tienen las instituciones de arbitraje como el Centro de la Cámara de Comercio de Quito o la Corte de Arbitraje de la CCI es fundamental. Yo sí creo y quiero subrayar que la Cámara de Comercio Internacional y su Corte de Arbitraje, que está celebrando 100 años de existencia, siempre ha estado a la vanguardia y espero yo seguirá a la vanguardia de la creación de esa objetividad internacional necesaria en el arbitraje internacional. Muchas gracias. A María de Lourdes Maldonado, que es socia de la firma López Rivadeneira y Mora. Ella forma parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito y de FedExport. Es directora de Dignidad y Derecho y miembro fundadora de la organización Razón y Emoción Latinoamericana. Es profesora de la Cátedra de Arbitraje y Mediación de la Universidad de los Hemisferios. Su ejercicio profesional se concentra en las áreas de litigio judicial en materia constitucional, civil, comercial, laboral, administrativa y propiedad intelectual, así como en la solución alternativa de conflictos. Su práctica profesional incluye la intervención en procesos de negociación, mediación y arbitraje, así como el asesoramiento en materia comercial y laboral. Cursó sus estudios de posgrado en Derecho de los Negocios de la Universidad San Francisco de Victoria, Colegio de Abogados de Madrid, lo cual le permitió conocer la operación de ordenamiento comunitario de la Comunidad Europea con énfasis en materia comercial, competencia y arbitraje. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a la Cámara de Comercio Internacional y a la Cámara de Comercio de Quito por haberme tomado en cuenta para este panel con tan distinguidos panelistas. Bueno, creo que soy la primera además que voy a comenzar a utilizar la polla, como digo yo, del PowerPoint. A mí me ha tocado un tema, digamos,
que ha generado mucha discusión aquí en el Ecuador y en el mundo entero, que tiene que ver un poco con la evolución que ha tenido la acción de nulidad, la acción de extraordinaria protección y la ejecución del laudo arbitral. Voy a comenzar con la evolución justamente de la acción de nulidad. Como sabemos, a todos los que estamos aquí, prácticamente han habido dos temas que se han venido discutiendo o que se han venido desarrollando en la legislación y en el desarrollo de la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es lo que más se ha discutido? Principalmente es cuál es la naturaleza de la acción de nulidad y a qué causales pueden generar o dar derecho a que se ejerza la acción de nulidad. Entonces me voy a retrotraer un poco a los inicios del juicio por arbitraje que estaba recogido, como nosotros sabemos, en el Código de Procedimiento Civil, más o menos desde el año 1953, y que tuvo vigencia hasta la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación, obviamente con las reformas que se iban dando. ¿Qué tenía de particular esta legislación de ese momento? Es que la acción de nulidad como tal estaba concebida como un recurso dentro del recurso de apelación. Entonces era prácticamente una apelación del laudo arbitral. Tal es así que incluso se suspendía por la interposición del recurso la ejecución del laudo. Y había una connotación especial porque, como sabemos que esto nace del compromiso arbitral, que era una figura netamente contractual recogida por el propio Código de Procedimiento Civil, se preveía la posibilidad de que las partes fijen una multa para detener o impedir o suspender más que impedir la ejecución del laudo mientras se resuelve este recurso de nulidad. Esto es algo muy similar a lo que vemos hoy con la caución y ya vamos a hablar más adelante. Y respecto a las causales para, interponer esta acción, estas eran diferentes de las que son ahora. Por ejemplo, se preveía que una de las causales era la nulidad del compromiso arbitral, por lo que les decía, porque justamente era un compromiso especial regulado por el Código de Procedimiento Civil de ese entonces, también por haberse resuelto en la sentencia arbitral, que así se llamaba, asuntos que no fueron convenidos por las partes que debían ser resueltos de acuerdo al compromiso arbitral, también por haberse expedido luego del plazo o del convenio arbitral o cuando los árbitros ya habían perdido la jurisdicción para conocer de ese arbitraje, y obviamente también cuando se haya resuelto sobre temas, cuando no hayan estado en la emisión de la sentencia todos los jueces presentes. Con la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación pasamos a lo que yo he denominado este segundo periodo, pero también un periodo que comienza una ardua discusión de lo que era o cuál es la naturaleza jurídica de la acción de nulidad. Y esta confusión se daba por la propia ley, porque si nosotros revisamos los artículos o el texto de los artículos, hablaban indistintamente de acción de nulidad y de recurso de nulidad. Obviamente ya vamos a profundizar un poco cuál era el problema de esta confusión, por qué había tanto relajo en tener acción y recurso, estas dos palabras al mismo tiempo. Respecto a las causales, ya prácticamente fueron las mismas que se mantienen hasta hoy. Entonces quiero detenerme un poco en esta discusión, que fue un poco lo que se conversaba, para decir por qué se terminó concluyendo que la acción de nulidad es prácticamente una acción y no es un recurso. Principalmente por el objeto de la acción. O sea, la Corte Provincial, el presidente de la Corte Provincial no va a entrar a analizar el fondo de la controversia. La acción de nulidad, es claro para todos, es un examen a posteriori del laudo para determinar errores sobre el procedimiento arbitral. Por otro lado, la propia ley, en su artículo 30, la Ley de Arbitraje y Mediación, prohíbe que se interpongan otro tipo de recursos distintos a los recursos de ampliación y aclaración, que son unos recursos que son los únicos recursos previstos por la ley, porque, como sabemos, el arbitraje es por concepto de instancia única. Es decir, lo que se pretende es justamente desligarnos de la manera más amplia posible de lo que es la función o la justicia ordinaria, porque realmente lo que queremos es extraernos de la justicia ordinaria. Entonces, de esa manera, tomando en cuenta esto, y además que la Corte Provincial tampoco es un superior jerárquico del árbitro, tampoco se le aplica una de las reglas que se aplican a los recursos.
Por último, también sabemos que no es un recurso como tal, porque el procedimiento arbitral es un procedimiento especial. Mucho se ha dicho, esto ya no me da el tiempo para hablar de eso, respecto a la descripción de si es que es un proceso o un procedimiento, y en fin. Pero bueno, para efectos de lo que estamos hablando hoy, vamos a quedarnos con que es un procedimiento especial. Y esto también es importantísimo. A diferencia de los recursos, la acción de nulidad se procede una vez que el laudo ha causado ejecutoría. En cambio, los recursos, como todos sabemos, impiden que la sentencia se ejecutoríe hasta que no haya la resolución en cada recurso. Entonces, con eso entramos a la última etapa, que es justamente que nace desde la última codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación en el 2005, que ya la jurisprudencia se ha ido ya, unificando, la misma la doctrina, hasta reconocer a la acción de nulidad, como les dije, como una acción. Y hace pocos años, en el 2021, como alguien ya comentaba antes, con la emisión del reglamento de ley de arbitraje y mediación, también se fueron cerrando algunos de los problemas que históricamente había traído esta acción. ¿Cómo se lo hizo? Primero, porque ya se introdujeron, para que sean aplicables, los principios rectores de la acción de nulidad, que todos conocen muy bien: la alternabilidad del arbitraje, la mínima intervención, la especificidad, o sea que no hay un texto legal sin una cláusula, sin una causal no procede el arbitraje, y en fin. También hablamos de la convalidación, de la conservación, preclusión y trascendencia. Y también, a través de este reglamento, se establecieron reglas especiales, que como algo nos comentaba también Agustín hace un minuto, que pusieron fin a ciertas trabas para la acción de nulidad o a cierto abuso del derecho de la acción de nulidad, como era el prever o exigir a los funcionarios públicos que no interpongan acciones de nulidad en todos los casos, sino exclusivamente aquellos en los que procedía alguna de las causales previstas en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Entonces, esto ha sido un buen avance, aún hay mucho por hacer, pero ya hoy por hoy podemos decir que tenemos mayor seguridad jurídica en cuanto a cuándo procede la acción de nulidad y su naturaleza jurídica. Lo que está claro para todos es que el objetivo de esta acción es exclusivamente garantizar el debido proceso y que se respete el acuerdo o las normas de procedimiento fijadas por las partes, y también, obviamente, como les decía, la seguridad jurídica. No me da el tiempo para leer un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero básicamente, como les decía, lo que se pretende es separar o desligar en la mayor medida a las acciones o al arbitraje en su integridad de la intervención de la función judicial. Y los dos principios básicos, como sabemos, son que es el único mecanismo de impugnación de los laudos arbitrales, luego hablaremos ya del control constitucional, y obviamente por causales específicas y taxativas. No me da mucho tiempo para hablar una por las causales, es algo que también se ha ido, desarrollando en el tiempo, pero sí decir que hoy por hoy lo que ya se ha, solucionado es el tema de la taxatividad de las causales, porque hasta hace pocos años, todavía se veían causales como la capacidad de las partes, la nulidad del convenio arbitral, temas relacionados con la competencia del tribunal, temas relacionados con la la insuficiencia de motivación, el que se haya pasado el tiempo para que los árbitros emitan el laudo. Bueno, todo esto ya, la jurisprudencia sobre todo, ha ido zanjando, cerrando estas discusiones. Por ejemplo, en el tema de la competencia, ya vamos a ver luego cuando hablemos del control constitucional, ya ha quedado claro que eso es una facultad privativa de los árbitros y que no es causal para la nulidad del laudo. Por otro lado, también la falta de motivación tampoco, sin perjuicio de que luego podría ir a un tema de control de constitucionalidad. Y creo que esa sería, y el tema del vencimiento del plazo para dictar el laudo es algo que se subsanó o que se corrigió, no sé si de la mejor manera, en el reglamento de ley de arbitraje y mediación, que tiene que ver como que ya no es o no podría aplicarse como una causal de nulidad, pero sí ahora una eventual acción de responsabilidad civil de daños y perjuicios contra los árbitros. Con eso voy a pasar al siguiente tema, al paso que me tocaron algunos y no me da mucho el tiempo, que es el control de la constitucionalidad del laudo. ¿Qué es lo que pasó? Con la emisión, con la Constitución del año 2018,
como todos sabemos, comenzó o se creó esta figura de la acción extraordinaria de protección. En ese momento, para todos, se nos generó esta primera pregunta: ¿procede o no procede la acción extraordinaria de protección contra laudos arbitrales? Hubieron sentencias con distintos criterios, pero el criterio actual, que es el que me permito compartir, es que sí procede, porque tanto el procedimiento arbitral como el laudo, que es en sí una decisión jurisdiccional, son objetos de control constitucional. Entonces, hoy por hoy se están aceptando acciones de constitucionalidad, de extraordinaria protección, pero sí tomando en cuenta que toda demanda pasa por un proceso de admisibilidad que se hace al presentar la demanda. Entonces eventualmente puede ser que muchas acciones sean realmente rechazadas si es que en este examen se considera que no son viables. Luego la siguiente pregunta ¿es conveniente o no? Si estamos diciendo que no queremos estar involucrados o tener mucha, digamos, conexión entre el arbitraje y la justicia, ¿conviene o no esta nueva revisión del laudo por parte de la Corte Constitucional? La pregunta, por un sistema constitucional como es el que nosotros tenemos, es sí. ¿Por qué? Porque evidentemente si es que existe por un hecho, cualquiera que este sea, una violación de un derecho constitucional, pues se tienen que ejercer las garantías que prevé la propia Constitución para hacer prevalecer esos derechos. Y obviamente proteger la supremacía de la Constitución. Ahora, otra interrogante que se ha dado en el tiempo y que se ha ido desarrollando, sobre todo en la jurisprudencia, es si se debía agotar o no primero la acción de nulidad. Respecto de eso, tengo que comenzar diciendo que ha habido sentencias en los dos sentidos, entre que sí se debe y no se debe, pero hoy por hoy el criterio más o menos unánime es que si es que se puede aplicar una causal de nulidad, en ese caso sí se tiene que haber agotado primero la acción de nulidad. Si es que esto no es posible y lo que se está alegando es una causa diferente a aquellas que están recogidas por el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en ese caso no es necesario agotar. Pero en ese caso digamos, le corresponde a la parte accionante demostrar que justamente la acción de nulidad no es suficiente o no permitiría restaurar ese derecho presuntamente violado o vulnerado en el proceso arbitral. Otras cosas, como les comentaba hace un minuto, mucho se discutió si es que se podían resolver temas, por ejemplo, relativos a la incompetencia del tribunal arbitral. Nuevamente la Corte ha sido, en la medida de lo posible, ha tratado de respetar muchísimo la naturaleza del arbitraje, y en ese sentido el criterio más o menos unánime es que no, porque primero se desnaturaliza el arbitraje, en el cual por esencia se le da la facultad exclusivamente a los árbitros de resolver sobre su propia competencia, lo que conocemos con el principio de competence, y luego también porque no nos olvidemos que la acción extraordinaria de protección solamente cabe contra resoluciones definitivas, lo que en este caso no constituiría una declaratoria de incompetencia, porque eso únicamente abriría la vía ordinaria para las partes que están litigando. Y otra pregunta que también se ha discutido mucho es que si es que el análisis de una acción extraordinaria de protección puede proceder solamente contra el proceso arbitral o contra fases prearbitrales. El criterio es que sí procede contra fases prearbitrales. Podríamos, por ejemplo, pensar en la mediación si es que existe una violación de un derecho constitucional específico. Y con esto entro al último punto, que es la ejecución. Tengo que decir que es un punto que digamos que ha tenido una coherencia en el tiempo en cuanto al procedimiento. Antes, con el Código de Procedimiento Civil, se manejaba, igual se iniciaba, digamos, la ejecución desde la vía de premio, que no se conoce como hoy a un juicio exclusivo de ejecución, pero es prácticamente, el objetivo era exactamente el mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que el árbitro no tiene la potestad jurisdiccional para hacer ejecutar por sí mismo lo juzgado, ¿no? Pero lo que sí es claro es que los jueces que conozcan de la ejecución de un laudo no están en capacidad de cambiar o modificar la decisión del árbitro, simplemente deben ejecutarla. Bueno, todos aquí sabemos que es a través de un juicio de ejecución. Y algo que es importante mencionar es que la acción de nulidad no suspende la ejecución del laudo, salvo cuando la parte afectada o la parte que recurre lo solicita expresamente, y en ese caso normalmente se fija una caución.
Lo que sí tuvo un avance importante fue en la ejecución de laudos de extranjeros, porque es importante notar que en el Ecuador, si bien éramos suscriptores de la Convención de Nueva York, hasta antes del reglamento a la Ley de Arbitraje de Mediación, se aplicaba, los jueces exigían que se aplique el procedimiento previsto en el COGEP de homologación de los laudos extranjeros, lo cual era un impedimento muy grande al momento de ejecutar los laudos. Esto se superó con el reglamento, que obviamente aplica la regla de la Convención de Nueva York. El único requisito que se exige es que una copia del laudo, y la parte contraria solamente puede oponerse a la ejecución si acredita haber cumplido la obligación, que el laudo haya sido declarado nulo o que perdón, ya me estaba olvidando que algún punto, o que exista una orden de suspensión del laudo por autoridad competente. Bueno, eso es más o menos todo. Lo que sí les quiero decir que en materia de ejecución, es, como ya lo mencionó Jorge y lo mencionó, me parece que Oscar o alguien más, uno de los puntos que todavía nos queda muchísimo trabajo de que hacer es justamente la ejecución. ¿Por qué? Yo tengo casos, y creo que todos los que estamos de aquí vamos a coincidir, de actas de mediación o laudos arbitrales que llevan más de 1 año o 2 tratando de ejecutarse. En muchos de ellos, la principal falencia es justamente, por ejemplo, la notificación, la famosa notificación con el mandamiento de ejecución. Notificación que debería, por su naturaleza, ser distinta a una citación. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Y, por ejemplo, aplicar una regla general a la que se aplica la nulidad de las sentencias. Si en un juicio ordinario, cuando pasas a una fase de ejecución, tú no requieres, ¿no es cierto?, volver a citar, volver a notificar y agotar ese procedimiento, ¿por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no simplemente, una vez presentada la demanda de ejecución, se le notifica a las partes en los casilleros que ya han señalado en el arbitraje? Ese tipo de medidas de disoluciones necesitamos y con urgencia, porque mientras no superemos estas trabas que no dependen del arbitraje, que no dependen del funcionamiento de los centros de arbitraje, o lo mismo ocurre con la mediación, sino exclusivamente y nuevamente una dependencia de la función judicial, pues estamos atados de manos. Entonces, realmente mi llamado es a trabajar en esa línea para corregir esas deficiencias que a veces nosotros, por tener concentrada nuestra mirada en el arbitraje, en el procedimiento arbitral, no vemos, y que están un poquito más hacia la derecha, como puede ser. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Juan Felipe Merizalde, que es nuestro próximo invitado. Él es abogado formado y entrenado en Derecho Civil y Common Law, con más de 16 años de experiencia. Su práctica se centra en el arbitraje comercial internacional y de inversiones, particularmente en disputas que involucran a países latinoamericanos. Cuenta con amplia experiencia como abogado y árbitro en más de 80 casos, representando estados, entidades estatales y partes privadas ante las instituciones arbitrales más reconocidas. Por favor, Juan Felipe. Muchísimas gracias, Patrick. Es un gusto estar aquí. Un especial agradecimiento al Comité Ecuatoriano de la CCI, a la Cámara de Comercio de Quito. Siempre es un gusto volver a Ecuador, un país que quiero tanto. Bueno, el arbitraje, como cualquier ciencia o arte, tiene mitos y realidades. Y hoy me han puesto la difícil tarea de tratar de identificar y responder a 10 de ellos en menos de 12 minutos. Así que quizás la primera realidad es que a veces a los abogados nos ponen algunas tareas titánicas. Trataré de ajustarme al tiempo. El primer mito o realidad es que el arbitraje internacional sería más costoso que el arbitraje doméstico, y la respuesta es depende. Me encontraba ayer mirando las calculadoras de las cámaras de comercio y encontré que depende. Por ejemplo, en casos medianos es probable que sea más caro el arbitraje internacional, ciertamente, pero curiosamente en casos chicos y en casos grandes la regla puede ser distinta. Ya volveré a por qué en casos chicos puede salir mucho más barato un arbitraje internacional que uno doméstico, pero por ejemplo en casos muy grandes he visto que hay cámaras de comercio que no tienen topes máximos de honorarios. Entonces en casos muy grandes los árbitros se llevan una cantidad de honorarios mucho más altos que los que pueden tener en alguna institución de arbitraje internacional. Estuve comparando, por ejemplo, casos de 3.1 millones de dólares. Me llamó la atención esa cifra y ahorita les digo por qué 3.1 y no 3. Pero me di cuenta que, por ejemplo, ese mismo arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá
costaría tan solo $20.000 menos que si lo llevara la CCI, ya que el primero costa $210.000, mientras el segundo costaría unos $247.000. Y eso ha llevado a que, curiosamente, en el 2022 hayamos visto un aumento en el número de casos pequeños o medianos que administra la CCI. Para el 2022, el 31.1% de los casos de América Latina que se llevaron en la CCI fueron por montos iguales o menores a los $3 millones. Y curiosamente, la media de los casos en el 2022 en América Latina fue de tan solo $8.1 millones. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que las partes en arbitrajes de mediana o baja cuantía hoy día están prefiriendo el arbitraje internacional. ¿Por qué? Eso me lleva al segundo mito, y es que el arbitraje nacional sería más expedito que el arbitraje internacional. Y la respuesta es falso. Eso también es un mito. Y es un mito por tres motivos. El primero, porque el arbitraje internacional, a diferencia del doméstico, en varios países de América Latina, permite flexibilidad. Ustedes pueden ajustar un calendario a las necesidades que tiene el caso, y ustedes pueden tener decisiones muy rápidas. Piensen ustedes en el arbitraje deportivo. Tenemos arbitraje deportivo porque se corren los 100 metros planos el día martes y hay la final el día jueves, y ustedes necesitan ajustar un calendario a 48 horas y los árbitros y partes son capaces de hacer un arbitraje en ese plazo. Algo similar se puede ver en arbitrajes sencillos, arbitrajes en contratos de arrendamiento, por ejemplo, vemos en Colombia, en los cuales plazos tan largos como 30 o 60 días para contestar una demanda no son necesarios y los plazos se pueden ajustar. El segundo motivo, les había hablado de 3.1 millones y no 3. Y el motivo es porque el arbitraje, por ejemplo, de la CCI es un arbitraje que ofrece para arbitrajes menores, casos menores de $3 millones, un procedimiento abreviado, un procedimiento muchísimo más rápido y un procedimiento más económico, que sería llevarlo en una institución arbitral local. En el arbitraje abreviado de la CCI, para darles simplemente un ejemplo de tiempos, el árbitro único o el tribunal deben decidir dentro de los 6 meses a la celebración de la primera conferencia de conducción del procedimiento, lo que hace que sea una justicia supremamente rápida, y ustedes saben que en costos y tiempos muchas veces lo demorado sale caro. Tercer motivo por el cual el arbitraje internacional podría ser quizás más expedito que el internacional es porque hoy día hay una práctica en algunas instituciones arbitrales, una de ellas la CCI, de sancionar a árbitros que se demoran en la elaboración y emisión del laudo. Y hay una nota de la CCI que dice que los árbitros únicos deberían dictar su laudo dentro de los 2 meses siguientes a la última actuación procesal, ya sea una audiencia o un escrito de posterior audiencia, o si es un tribunal de 3 miembros, 3 meses desde esa fecha. Estuve mirando también las estadísticas y me llamó la atención que se cumple bastante esta regla. Esta regla, si miramos del 2017 al 2022, se emitieron 2.130 laudos, y de esos 2.130, solamente 876 fueron dictados fuera del plazo. Y fueron dictados poco por fuera del plazo, ya que si se pasan mucho, les recortan los honorarios a los árbitros, y eso solamente ocurrió en 352 de esos 2.100 casos. El tercer mito sería, o la realidad, sería que el arbitraje internacional ofrece más seguridad frente a la intervención de los jueces que el arbitraje nacional. Y la respuesta que encontré es que tristemente la respuesta sería sí, pero no tanto como quisiéramos. Y permítanme darles 3 comentarios. El primero es que tanto en arbitraje doméstico como en arbitraje internacional existe la figura de la sede. Y en la sede, ya no lo explicó María Lourdes, perdón, ya no lo explicó, la intervención del juez de anulación es una realidad. En muy pocos países de América Latina, por ejemplo, se permite a las partes renunciar al recurso de anulación. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en muchos de nuestros países las causales de anulación del arbitraje doméstico son distintas a las causales de anulación en un arbitraje internacional. Y eso ha llevado a que jueces interpreten las causales de anulación de un laudo doméstico de una manera más amplia que en un arbitraje
internacional. Afortunadamente, muchos otros países han incorporado las causales de anulación sugeridas por la ley modelo de la UNCITRAL, que como ya sabemos son causales taxativas, cerradas, numerus clausus, y tienen o parten del principio de la poca intervención judicial y de que en cualquier duda debe preferirse la validez del laudo. El segundo motivo por el que yo creo que tristemente hay más inseguridad en el arbitraje doméstico que en el internacional tiene que ver con el juez competente. En muchos países, así es el caso, por ejemplo, en mi país, en Colombia, el juez que decide el recurso de nulidad en un laudo doméstico es un juez distinto al que lo decide en un arbitraje internacional. Y en un arbitraje doméstico se puede ir a cualquier juez de cualquier distrito, dependiendo de cuál sea la sede, mientras que en el arbitraje internacional la ley 1563 le otorgó competencia exclusiva a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, dependiendo de si interviene o no una entidad estatal. Eso ha hecho que haya una unificación de jurisprudencia en arbitraje internacional que tristemente no encontramos tanto en el arbitraje doméstico. Y el tercer motivo, también lo mencionaste, es la desafortunada intervención, me atrevo a decir, de las acciones constitucionales contra laudos arbitrales y, ¿por qué no? Porque tristemente también ocurre contra decisiones de los árbitros distintas a los laudos. Llámenla tutela, amparo, acción de protección. La realidad es que en América Latina se permite, un poco como regla general, que los jueces distintos al juez de anulación intervengan y revisen el cumplimiento de derechos fundamentales en el procedimiento arbitral e incluso anulen un laudo por esos motivos. Yo les decía que ¿por qué no tanto? Entonces es mi respuesta de por qué ofrece más seguridad el arbitraje internacional. Bueno, la respuesta la ha dado el mismo mercado. Volviendo a las estadísticas de la CCI, en la CCI, en el 2022 hubo 338 casos con partes latinoamericanas. 338. Uno creería, bueno, debería haber 338 arbitrajes con sede en América Latina. No es así. Tan solo 104 de esos casos tuvieron sede en América Latina. Eso quiere decir que 3 de 4 abogados que negociaron, o 4 grupos de abogados que negociaron una cláusula compromisoria en un contrato con partes latinoamericanas, prefirieron irse a Europa, América del Norte, buscando una sede arbitral por el temor de la intervención de la tutela, de las decisiones contradictorias o de la falta de claridad sobre las causales de anulación. Llego al cuarto motivo y tranquilos que aquí voy a empezar a ir un poco más rápido. El cuarto mito sería, ya lo mencionó también Eduardo, que a los estados y entidades estatales les va mejor en el arbitraje doméstico que en el arbitraje internacional. Y me alegra decirles que de un análisis empírico que estuve haciendo la semana pasada, la respuesta es negativa. A los estados y a las entidades estatales hoy día en América Latina les va tan bien o mejor en el arbitraje internacional que en el arbitraje doméstico. Eso lo estuve viendo en informes de litigiosidad en distintos países y en rendiciones de cuentas, y voy a tomar nuevamente el ejemplo del caso colombiano, en el cual, por ejemplo, en los contratos de infraestructura, la Agencia Nacional de Infraestructura ha tenido unos resultados de victoria cercana al 80% en los arbitrajes internacionales, que es un porcentaje mayor que en el arbitraje doméstico y que incluso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para darles otro ejemplo, hoy día el laudo de construcción más grande que se ha dictado en América Latina, y quizás uno de los laudos más grandes que se ha dictado en América Latina, fue un laudo dictado hace unos 3 meses, ¿a favor de quién? De una entidad estatal colombiana. Estamos hablando de un contrato de obra en el que la entidad estatal recuperó cerca de $2.000 millones a través de una condena contra una empresa norteamericana. Y eso nos ha llevado a otra estadística bastante, creo yo, esperanzadora. Y es que en el año 2022, el 25% de los casos administrados por la CCI eran casos con estados o entidades estatales. 1 de cada 4 casos implicó a una entidad estatal. Esta estadística choca con la que, por ejemplo, existía en el 2005, que era de tan solo 7.6% en América Latina. Quinto, las reglas probatorias del arbitraje nacional son las mismas del arbitraje internacional. Falso, ya lo mencionó Eduardo. Existe flexibilidad en el arbitraje internacional, por ejemplo, a través de la utilización de las reglas de
de la IVA, que evita tener que recurrir a los códigos de procedimiento civil y a los códigos generales del proceso para llenar vacíos en materia probatoria. Sexto, oigo muchos jóvenes que dicen que es más fácil ser árbitro en el arbitraje nacional que en el internacional. Por propia experiencia les digo, eso no es cierto. Para comenzar, en el arbitraje nacional hay listas, hay requisitos objetivos. En el arbitraje internacional no lo hay. Y no lo hay tanto que incluso ve uno árbitros que no son abogados. Repito, uno puede en un arbitraje internacional nombrar a un ingeniero para decidir una disputa técnica. Séptimo, ya para acabar en un minuto más, hay quienes dicen que es más fácil ejecutar un laudo emitido en un arbitraje internacional que uno doméstico. Eso es falso. Ambos procedimientos deben pasar los mismos filtros, tenemos los mismos textos normativos. Aquí en América Latina tenemos que pasar a través de la Convención de Nueva York o de Panamá, y si el laudo es dictado en un país, ya sea como arbitraje nacional o internacional, será un laudo doméstico que será fácilmente reconocido y ejecutado a pesar de las complicaciones que mencionaste. Noveno, el arbitraje está bajo ataque en la región. Tristemente es una realidad. Tomo simplemente los ejemplos de Colombia, Brasil, Perú y Honduras en pocas semanas, en las cuales se ha visto ataques al arbitraje tanto nacional como internacional. Y para terminar, llegué a mi favorito, que es el 10º, y es preguntarme, esta dicotomía que me propusieron entre el arbitraje nacional e internacional, ¿se acabará algún día? Y yo creo que sí. Yo creo que la realidad es que vamos a un sistema monista en el cual las reglas deberían ser, o de ley ferenda van a ser las mismas. Y hay 4 motivos que me ayudan a decir eso. Hoy día vemos muchas más leyes monistas, leyes que tienen la misma regulación para un arbitraje doméstico que un arbitraje internacional. Tomen los ejemplos de Costa Rica o de el Perú. Segundo, encontramos unificación jurisprudencial cuando tenemos ese tipo de leyes. Piensen ustedes que en Colombia todos los recursos de anulación los decidiera la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. Tendríamos un sistema mucho más uniforme y claro. Tercer motivo es que la ley modelo, por ejemplo, permite elegir en un arbitraje internacional, permite remitir la disputa a un arbitraje internacional, así las partes implicadas tengan la misma nacionalidad. Es el criterio voluntario de la ley modelo, y gracias a ese criterio voluntario, por ejemplo, el 29.8% de los casos que tuvo la CCI en el 2022 fueron casos entre partes de la misma nacionalidad. Así que yo esperaría un poco que, como una realidad y no como un mito, esa dicotomía de entre arbitraje nacional y arbitraje internacional desaparezca, y este tema en algunos años no lo tengamos que discutir en estos congresos. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Gracias al presidente de la Cámara Internacional de Comercio, de la Cámara de Comercio de Quito, por reunirnos este día y estos días en un tema que a todos nos apasiona y que es gratamente interesante discutir y conocer cuáles son las tendencias y cuáles son las experiencias de los colegas. Si no estaría en este foro, no diría lo que voy a decir. Esto de escuchar que la tragedia de París es un tema arbitral, luego escuchar a Jaime que nos hace un análisis inverso de la historia para establecer que las instituciones jurídicas son diferentes entre la mediación y la transacción, el comentario de Oscar vinculado a la evolución histórica del arbitraje. No lo podría decir en otro foro que no sea este, porque sonaría muy extraño. Luego, nuestros panelistas han tenido, cada uno de ellos, varios puntos que tratar. A mí me han dado uno en particular. Espero que sea un tema de talentos y no sea otra cosa. Espero que poderles captar la atención en este tema en particular y darles información valiosa que pueda servir para conocer qué es lo que está pasando en términos vinculados a los contratos administrativos. Todos llegamos de un momento dado a enfrentar un contrato administrativo en arbitraje, ya sea como partes de un arbitraje, sea como árbitros, y usualmente nos encontramos con este tema de las potestades administrativas, que suelen ser efectivamente obstáculos o que suelen ser argumentaciones que impiden o que tratan de impedir el avance de un arbitraje o la solución de una parte del arbitraje o tomar una decisión en arbitraje. Creo que es importante establecer cómo llegamos al arbitraje, cómo se llega al conflicto.
Cuando las partes negocian, y esto es mucho más claro en contratación privada que en contratación pública o gubernamental, cuando las partes contratamos estamos en un periodo que yo suelo llamar de enamoramiento. Es decir, queremos contratar, tenemos intereses comunes, tratamos de establecer cuál va a ser el futuro del contrato, no se piensa mucho en la controversia que podría suceder porque estamos entusiasmados las partes en llevar adelante el negocio. Pero si es que no pensamos en que va a haber un conflicto y no confeccionamos adecuadamente un convenio arbitral, seguramente cuando las partes tengan una controversia no lo van a poder resolver adecuadamente. Eso pasa también en contratación pública. En Ecuador, al menos, la experiencia es que la contratación pública es estricta, ceñida a regímenes legislativos muy organizados, a regulaciones específicas, y efectivamente la contratación pública en el pasado más que ahora impedía o era repelente al arbitraje. Hoy es completamente normal. El arbitraje en contratación pública es completamente normal. El procurador, al menos el último procurador o los últimos procuradores, dan normalmente opiniones favorables, permiten el arbitraje. No es un mito. Creo que tuvimos un periodo de oscuridad del arbitraje, de oscuridad incluso de resoluciones en contra del Estado en el Ecuador. Había memos que salían de parte del secretario jurídico de la presidencia indicando que cuidado se falle en contra del Estado. Aspiro a que esos escenarios estén superados y que tengamos días mejores. Vamos a ver, esta pirámide me quedó perfecta, Kelsen estaría orgulloso de mí. He colocado efectivamente la Constitución como primer eslabón o el más importante de la cadena, en donde efectivamente en Ecuador se reconoce el arbitraje, y debo hacer referencia en esto. Se reconoce como un mecanismo a través del cual son procedimientos. La Constitución usa la palabra procedimiento, eso está en la segunda parte. Luego, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que es un medio alternativo de solución del conflicto que forma parte del servicio público similar a la justicia indígena. Esta parte a algunos nos preocupa, que nos puedan equiparar al arbitraje con un servicio público, pero en definitiva parece que zanjan el tema cuando lo equiparan a la justicia indígena como un mecanismo alterno. Y finalmente, la ley de arbitraje y mediación establece que es un sistema. ¿Qué es lo importante para efecto de lo que vamos a analizar? Los funcionarios públicos y las instituciones públicas ejercen potestades que luego les permiten llevar a la práctica a través de competencias y de facultades atribuidas por la Constitución y por la ley. Es decir, este funcionamiento de los órganos públicos y de aquellas personas que tienen la posibilidad de actuar en nombre de ellos está absolutamente definido en la Constitución y está regulado en la ley. Lo que conocíamos de forma regular con las actividades normadas, la sujeción a la ley del funcionario público. Y esto hace que esa rigidez, luego trasladada al momento del conflicto, cuando las partes ya no están de acuerdo, cuando las partes seguramente ya no tienen la misma comunicación o el mismo interés, luego se complique muchísimo. Es normal que el funcionario no desee renunciar a una potestad, como por ejemplo la sanción. La sanción en un contrato es seguramente la mayor fuente de conflictos cuando uno llega a arbitraje. Y hoy voy a referirles una sentencia de reciente expedición por parte de la Corte Constitucional. Es una sentencia del 24 de mayo de 2023 que establece además una regla jurisprudencial relacionada con la materia transigible. Esta sentencia es extremadamente interesante, contiene una serie de elementos y principios que vale la pena revisarla, vale la pena leerla, que he tratado de resumir en este cuadro, que es la parte fundamental en cuanto a la regla jurisprudencial. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Y partamos del inicio. ¿Qué fue lo que se demandó en este caso? Hubo un arbitraje en el cual, y menciono las partes porque es una sentencia que es pública, que además la Corte Constitucional ha determinado que debe ser difundida en la función judicial, así que por eso es que no hay inconveniente en referir quiénes fueron las partes procesales. OTCL y Arcotel. Arcotel, el organismo de control, OTCL, la empresa que opera como en telefonía celular y que está sometida a un contrato de delegación. Ese contrato de delegación establece sanciones por incumplimiento.
Ojo que esta es la parte medular del tema. Son sanciones que están contractualmente establecidas, no son sanciones de aquellas que provienen de una ley que establece una multa o una penalidad que incluso se establece a través de una potestad administrativa. Son sanciones contractuales. Para hacerles corto el cuento largo, lo que sucedió fue que efectivamente Arcotel estableció sanciones y emitió un oficio de cobro de las sanciones, estos oficios que suelen llegar antes del inicio de la coactiva. OTC lo que hizo fue impugnar este oficio, llevar a arbitraje esta controversia para buscar entonces que haya un enderezamiento de esa resolución porque consideraba que estaban siendo vulnerados sus derechos, y al final del día se confeccionó un tribunal arbitral al amparo del convenio arbitral que las partes habían acordado. Se emitió un laudo en el cual se estableció que no podía ser cobrado ese valor y que por lo tanto este oficio de cobro no podía llevarse a ejecución por parte de Arcotel. ¿Cuál fue la argumentación de Arcotel a lo largo del procedimiento? Fue que ese ejercicio de cobro de una sanción no necesariamente era un tema contractual, que era una potestad administrativa que ellos tenían que cumplir, que era irrenunciable, que era indelegable y que no había forma de que un tribunal arbitral que no puede revisar competencias administrativas, que no puede revisar estas facultades de los funcionarios, lo deje sin efecto. El análisis es otro. Esta sanción que se establece a un contratista por el ejercicio de sus funciones en el contrato es efectivamente contractual, es de origen contractual. Es decir, no es la típica sanción administrativa que proviene de una actividad de control, sino que proviene de un contrato. Me demoro en presentar un reporte, me sancionan. Presento un reporte que no contiene los elementos adecuados, me sancionan. Es contractual. Así se estableció en el contrato. Así se planteó la acción y así el laudo entonces reconoció que siendo un tema contractual, era absolutamente posible resolverlo en arbitraje y emitió un laudo que dejó sin efecto ese cobro. Ustedes imaginarán, el tema llegó a presidencia de corte provincial en Pichincha, en Quito, y el presidente de esa corte, cuando tomó el caso para su análisis, acudió al artículo 31, literal D, que establece esta causal de nulidad de otorgar en un laudo más allá de lo que se ha pedido. Es decir, el extrapetito o el ultrapetito, dependiendo cómo se lo establezca, pero esa fue la razón por la cual el presidente de la corte anuló el laudo. ¿Qué es lo que dice el presidente de la corte? Efectivamente, el presidente de la corte admitió o tomó como válida esta argumentación de que el laudo arbitral había resuelto sobre una potestad administrativa de una entidad pública. Entonces, si colocamos en la balanza lo que dice el artículo 31, letra D, que establece que cuando se otorga más allá de lo solicitado se puede anular el laudo, versus este análisis que hace el presidente de que el hecho de que el laudo habría resuelto un tema que no era arbitrable en opinión del presidente, la verdad es que las cosas no cuadran. Es decir, ahí falta una pieza en el Lego para que encajen las dos argumentaciones. El presidente de la Corte tuvo entonces que ir al fondo de la controversia para resolver esta nulidad planteada. Y ya luego la Corte lo explica muy bien, utilizó esta causal de nulidad, la adecuó a un elemento que no era real y entonces resolvió anular el laudo. Se planteó respecto de esa sentencia de presidencia de corte una acción extraordinaria de protección. El caso llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional hace varios análisis interesantes y establece finalmente una regla jurisprudencial que es la que está reflejada en esta presentación, que básicamente tiene los siguientes pasos lógicos. Sin el conocimiento de una acción de nulidad del laudo arbitral, el presidente de la Corte Provincial resuelve asuntos que tengan que ver con la transigibilidad de la materia del arbitraje, bajo la causal establecida en literal D del artículo 31 de la ley, que atiende vicios de incongruencia en el laudo, supuestos hechos. Entonces el juzgador inobserva dicha regla de trámite y vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas de derechos de las partes. Consecuencia jurídica. Es decir, la Corte claramente, luego de analizar el caso, luego de analizar las pretensiones de las partes, lo que establece es que se ha utilizado una causal de nulidad que, como ya lo mencionamos, son números cláusulos, tienen que ser específicas, no pueden ser aplicadas por analogía, no pueden ser extensivas. Utilizó esa causal
para llegar a la conclusión de que en la opinión del presidente de la Corte de ese momento, haber resuelto sobre un tema que en opinión de él también correspondía a una facultad administrativa que no podía ser transigible, entonces debía anularse el laudo. La Corte en verdad no llega a decir con tanta claridad que los temas contractuales por sanciones contractuales pueden ser objeto de resolución en laudo arbitral. Tal vez no es necesario, creo que es un tema que podría estar superado por todos actualmente. La Corte no es tan específica, la Corte hace un análisis muy concreto respecto a esta adecuación de la causal de nulidad a un evento que no existe. Y además establece que para hacer eso el presidente de la Corte debió entonces ir al fondo de la controversia, lo que le está vetado. Esta resolución, esta sentencia de la Corte ratifica las bondades del arbitraje, blinda el arbitraje en cuanto a la imposibilidad que tendría un presidente de Corte para resolver o involucrarse en temas del fondo de la controversia, y establece un estándar mucho más alto respecto a la causal de un laudo extrapetito o ultrapetito, que no lo puede adecuar a estos temas de arbitrabilidad. Es decir, lo que la Corte dice es que para haber analizado si es que era o no arbitrable, tuvo que saltarse la causal de nulidad y llegar a esa conclusión. Entonces, esta regla jurisprudencial hoy es de cumplimiento obligatorio. Se espera, por lo tanto, que no haya más casos de nulidad en los cuales se adecúe una causal de nulidad a un elemento como la arbitrabilidad de lo que se ha discutido en sede arbitral. Que además, este es un tema que ya está de una u otra forma abordado y resuelto en el reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación. Este reglamento, digamos que de reciente expedición, porque efectivamente los laudos que hoy están en Corte Constitucional son laudos del 2016, 2015, 2017, no hay laudos resueltos, no hay acciones extraordinarias de protección que correspondan a laudos anteriores. Establece, y el reglamento ya soluciona este tema. El artículo 4, número 3, ya establece que es posible en arbitraje resolver hechos, actos y demás actuaciones administrativas que tengan relación o surjan con ocasión de la relación jurídica sometida a su conocimiento, incluyendo los actos de terminación, caducidad o sancionadores, expedidos en el marco de la relación jurídico-contractual indistintamente del órgano administrativo que los emita. Es decir, el reglamento, que ciertamente tiene una categoría menor que la ley, aborda este tema, creo que lo hace con valentía, con claridad, y establece que los actos administrativos que tengan vinculación con una relación contractual son arbitrables. Es decir, ya no debería haber duda alguna o discusión alguna respecto a la posibilidad de resolver en arbitraje actos administrativos vinculados a contratos. ¿Qué conclusión podemos arribar a esto? En mi opinión, tal vez apartando un poco de lo que hemos escuchado, el control constitucional en Ecuador, al menos de este último tiempo, ha sido beneficioso para el arbitraje. Están marcando límites, están determinando a qué actuaciones no deben esperarse los juzgadores, y están emitiendo sentencias como esta que son, en mi opinión, absolutamente beneficiosas y que dan soporte al arbitraje. Y que esperemos entonces que ya no haya sentencias de presidente de Corte que anulen arbitrajes aplicando de forma análoga una causal de nulidad. Tengo un caso reciente, un caso en el cual el argumento de la contraparte para anular un laudo fue que si es que una prueba habría sido aplicada como ellos decían que debía ser aplicada, entonces el laudo habría sido otro. Y desafortunadamente el presidente de la Corte Provincial admitió eso como un argumento para anular el laudo, lo anuló, y hoy estoy en Corte Constitucional y considero que todo este trecho de camino es innecesario. Es decir, es evidente que estos abusos, tal vez por desconocimiento de las presidencias de las Cortes Provinciales en cuanto al arbitraje, en las cuales se involucran en el fondo de la controversia y emiten sentencias que anulan arbitrajes, deben ser eliminados, deben ser rectificados y deben ser corregidos. Esa sentencia lo hace. Esperemos que vengan sentencias de este tipo en mayor cantidad y que nos ayuden a todos en el arbitraje. Muchas gracias. Tengo el micrófono y tal vez haga una pregunta a propósito de los sesgos. ¿Cómo ves los sesgos
desde esa época en que la Argentina, el Ecuador, tal vez en esa época oscura que mencionaste hace un momento, había un sesgo en contra del arbitraje y el arbitraje internacional. ¿Qué tan maduros están los países o seguimos en esa época oscura? Eduardo. Yo creo, Patrick, que en el arbitraje de inversiones pues ha habido una evolución que tiende a la decadencia del arbitraje de inversiones, claramente. Y lo curioso que ha ocurrido son dos cosas. La primera es que estados de donde venían los demandantes ahora son demandados. Hemos visto muchos estados europeos demandados, Canadá, México, los Estados Unidos. Y eso ha hecho que las críticas que se hacían en América Latina de arbitraje de inversiones pues se han generalizado como críticas de los estados al sistema. Pero lo segundo que me ha llamado más la atención es que a los inversionistas cada vez les interesa menos el arbitraje de inversiones. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia del arbitraje de inversiones se ha convertido en una serie de obstáculos a la protección de la inversión. Hay muchos argumentos jurisdiccionales de admisibilidad de los reclamos, también del test que se debe aplicar para que haya una protección en cuanto al fondo, de tal manera que muchos inversionistas, si tienen la posibilidad de comenzar un arbitraje contractual sobre la base de una cláusula compromisoria, pues prefieren utilizar esa vía que la vía difícil del arbitraje de inversiones. Entonces, es interesante ver cómo al principio los estados latinoamericanos sufrieron ese sistema, se prepararon para combatirlo, lo criticaron, esas críticas fueron adoptadas por otros y ahora incluso esa crítica, aunque desde otro punto de vista, es también adoptada por los mismos inversionistas. Conclusión, viva el arbitraje contractual, el arbitraje clásico que siempre ha sido utilizado y seguirá siendo utilizado. Muchas gracias. Por favor, el staff que nos está ayudando, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levante las manos y van a llevarle micrófono, si son tan gentiles y nos ayudan. Perfecto. Mientras tanto, para María de Lourdes, ¿en el Ecuador es posible que las partes renuncien a la acción de nulidad del laudo arbitral? ¿En qué caso podríamos hablar de un derecho irrenunciable? Bueno, ese es otro tema que también se ha discutido muchísimo. Actualmente, la verdad es que se cree o se ha considerado que una renuncia a la acción de nulidad constituye una renuncia al ejercicio del derecho a la defensa, que es, como les comentabas, de alguna manera, es el rango que limita un poco la actuación de los tribunales arbitrales. Entonces, no he visto sentencias, digamos, recientes respecto de este tema, pero me atrevería a decir que si es que la Corte Constitucional lo llega a través de una acción extraordinaria de protección, una demanda porque una de las partes hubiera renunciado a esta acción, pueden rechazarla porque podrían considerar que es una, limitación al derecho a la defensa. Es una discusión, digamos, que también tenemos que seguirla desarrollando, porque evidentemente también es algo y es propio justamente de la naturaleza del arbitraje, la autonomía de la voluntad de las partes para que proceda obviamente una renuncia a la acción de nulidad. Pero como decíamos, mientras exista este control de constitucionalidad de los laudos de los procedimientos arbitrales, nos podríamos enfrentar a que estos acuerdos se entiendan que no son válidos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Para Alberto, con este fallo de la Corte, ¿para dónde vamos? Bueno, ha habido varios fallos de Corte que han ido solidificando el arbitraje en Ecuador, lo que no pasaba tiempo atrás. De hecho, en este fallo hay un pronunciamiento coincidente de uno de las juezas de la Corte Constitucional que establece un estándar incluso más alto y que define la necesidad de diferenciar la nulidad de sentencias en justicia estatal versus laudos arbitrales, y que esto se difunda a través de los funcionarios de la Corte. Creo que también es razonable pensar que
el presidente de la Corte Provincial de Justicia no es una persona que necesariamente conozca a profundidad el arbitraje. De hecho, el presidente puede ser de sala penal, de cualquier sala, de cualquier especialidad, y ahí es fundamental el involucramiento de los asesores que tenga para que le puedan dar información válida para que pueda resolver. A él le llegan las nulidades de todos los de la provincia. Entonces, ciertamente es un tema complicado. Quienes no estamos en quienes no están en el arbitraje, seguramente les será mucho más difícil entender cómo funciona la institución, soportarla y darle el apoyo que merece, ¿no? Sobre todo en etapa judicial. Para Juan Felipe, la discusión entre lista de árbitros en los centros o libertad para escoger a los árbitros, ¿qué opinión tienes? Total libertad. Sí. Yo creo que las listas precluyen el derecho, que para mí es un derecho fundamental de las partes en el arbitraje internacional, que es elegir a sus árbitros. En donde quizás las listas sí pueden jugar un rol fundamental es cuando las partes no se ponen de acuerdo en sus árbitros y el centro tiene que elegir. Esas listas de algún modo evitan arbitrariedades o nombramientos de amigos, pero lo que sí es muy importante, que tristemente no veo en tantos países, es un procedimiento claro de cómo se conforman esas listas, quiénes están en las listas, cómo integrar las listas. Simplemente para terminar, hay algunos países, por ejemplo, que para arbitrajes con entidades estatales tienen listas distintas y las manejan los funcionarios públicos que eligen esos árbitros. Esas listas en muchos países no se pueden acceder, no se sabe quiénes son esos árbitros. Entonces, sí hay listas para poco, pero transparentes. De sesgos a herejías, ¿qué hacemos? ¿TBIs volvemos o vamos a un tribunal de inversiones internacional? Yo creo profundamente en la formación de esa objetividad internacional y en la diversidad como mecanismo para llegar allí, más que en imponer alguna nueva realidad jurídica. ¿Por qué? Y eso se basa, y estoy mirando aquí al doctor Nicolás, que viene de la CCI, en la experiencia que yo viví en la CCI. Cuando yo trabajé allí, había gente de todas las nacionalidades, de todos los horizontes, etc. Cuando hay más diversidad en una comunidad, tiene que haber interacción entre los miembros para llegar como a un acuerdo sobre lo fundamental, que llamarían ciertos políticos. Y ese acuerdo sobre lo fundamental es esa objetividad internacional. Entonces yo creo profundamente en que entre más haya diversidad en cualquier sector, incluido el arbitraje internacional, pues más objetividad internacional se tiene necesariamente que formar para que el sistema funcione. Además, esto no lo digo yo, si ustedes leen ciertos textos sociológicos, eso está demostrado. Ahora, pasando ya a la discusión técnica, si queremos para el arbitraje de inversiones, para que para que no decaiga totalmente alguna solución, y esa solución es destruirlo y formar una corte internacional de inversiones o crear una corte de apelaciones de inversión, pues esa es una discusión muy compleja. Lo que sí puedo decir en una palabra es que yo no creo en la Corte Internacional de Inversiones, sobre todo porque los miembros de dicha corte, según se ha propuesto, serían todos nombrados por los estados, y los estados pues son una de las partes de ese contencioso, y los inversionistas, que son los que tienen que iniciar la acción en ese tipo de casos, pues no tendrán la confianza suficiente en dicha corte. Regresaríamos a la mitología griega entonces. Bueno, les quiero agradecer. Les quiero agradecer a los señores expositores por su claridad, por su precisión y sobre todo por haber protegido el tiempo. Muchas gracias. Felicitaciones.